aquí, ya. Estoy grabando ya por si acaso para que empecemos ya la clase. Ven aquí, desde el principio del semestre está publicado en la primera página donde dice información general, reglas e informaciones y las fechas de las evaluaciones. Ustedes abren ahí y se encuentran con la tarea y control, tarea 5, control 5, que fueron las últimas del semestre, ya se rindieron el viernes pasado. ¿Ok? Y lo que nos queda ya finalmente el certamen 3 para el próximo miércoles. Ya estas dos últimas clases de esta semana son justamente para revisar temas, contenidos para ese último certamen del próximo miércoles, en bloques 15, 16, 17 y 18. ¿Ya? Y certamen global va a ser el martes 28 de diciembre, ya, de vuelta, o sea, entre Navidad y Año Nuevo. ¿Ok? El global, ¿ya? Y bueno, certamen 3 el próximo 15, ¿ya? Así que sí, coordinación está realizando todas las labores ya de cálculos de promedio y ver situaciones de todos los más de 1000 estudiantes del curso, por eso que seguramente no pudieron hacer una publicación, o la van a hacer próximamente, la publicación oficial de todas las notas, ¿ya? Así que voy a parar de compartir aquí para que ya comencemos nuestra clase, porque son los temas últimos del certamen, así que es muy importante que los revisemos hoy día a cabalidad, hoy día y el próximo jueves. Y aquí estamos. ¡Pum! Les voy a compartir ahora la tablet, el plugin, ya que aquí hay un plugin. Siempre me pide un plugin, no sé por qué. He instalado como 1000 veces el mismo plugin. Ya. Entonces nosotros y nosotras lo que hicimos, lo último que vimos, la clase del jueves, espérenme, que estoy aquí tratando. Aquí. El último tema que vimos, la última clase del jueves pasado, ya, me dicen si pueden ver, ¿se visualiza bien? Porque estuve durante las semanas pasadas con algunos problemas de conexión, así que si se visualiza bien, ya. Estuvimos viendo modelo energético de rotación de objetos, ¿cierto? Y analizamos un problema clave que era una esfera que rotaba, giraba sin resbalar y además se trasladaba por un plano, caía por un plano, ¿cierto? Una esferita. No sé si se acuerdan, pero este fue el último, así, teníamos una esfera, ¿cierto? Y la esfera estaba bajando, ¿ya? Por este plano y llegaba después a una pista horizontal, ¿ya? Y lo que le ocurría a la esfera es que ella giraba sin resbalar, ¿ya? Y estuvimos analizando la condición de rodar sin resbalar, ¿cierto? Y además se trasladaba a su centro de masa, ¿cierto? Se trasladaba a su centro de masa. Entonces, nosotros analizamos este movimiento de la esfera que rodaba sin resbalar, un movimiento combinado de rotación y traslación, ¿ya? Del objeto rígido. Lo analizábamos utilizando energía, con modelo energético, ¿ya? Barras de energía, ¿ya? Y teníamos que considerar energía cinética de traslación del centro de masa, le vamos a poner ahí centro de masa, un medio de la masa del objeto por la rapidez al cuadrado de ¿quién? Del centro de masa, ¿ok? Y además, energía cinética de rotación del objeto en torno a su centro de masa, ya un medio del momento de inercia respecto al centro de masa del objeto por la rapidez angular al cuadrado del giro de la rotación de este objeto, ¿ya? Entonces tenemos que considerar ahora toda energía cinética y hacíamos, aquí estaba el punto A y por acá estaba el punto B, ¿cierto? Entonces teníamos que analizar aquí con diagramas de energía en el punto A, ¿cierto? Energía. Ya en el punto A tenía, no sé, energía, creo que partía del reposo, si no me equivoco. Ya ahí cero la energía cinética de rotación, cero la energía cinética de traslación del centro de masa, y solo tenía energía potencial gravitacional, ¿cierto? Y luego en el punto B, ya
del punto B. Esto es asumiendo ya nuestro sistema de coordenadas, ¿cierto? Yo estoy solamente recordándoles esto, porque ya lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Por si acaso, por eso lo estoy haciendo de manera rápida, ¿ok? Entonces, considerando el punto más bajo de donde llega el centro de masa de la esfera como nuestro punto acá. Aquí, cuando llega aquí la pelotita, en realidad su centro de masa está ahí. Así que, porque tenemos que pensar en el centro de masa, ¿ya? ¿En dónde está ubicado el centro de masa? No en el punto más bajo de la esfera. Acuérdense que ahora es un objeto rígido, por lo tanto tiene dimensión. Entonces uno empieza a confundirse, empieza a pensar, pucha, aquí hay un punto, el punto más bajo, por donde que toca el suelo. ¿Será ese el punto que tenemos que considerar para determinar la altura cero? No. Ya el punto más bajo que tenemos que considerar para determinar la altura cero es el punto más bajo del centro de masa del objeto. ¿Ya? Ahí donde está el punto más bajo, el que llega al centro de masa. ¿Ok? Eso es lo que nos importa. Ya, y la energía en el punto B, esta es la energía en el punto A, energía en el punto B, iba a tener cero energía potencial gravitacional y se iba a distribuir entre las energías cinéticas de rotación y energía cinética de traslación del centro de masa, la energía inicial. ¿Ya? Aquí no hay roce dinámico, o sea, roce cinemático, o cinético, perdón, roce cinético, no hay. ¿Ya? Y el roce estático del único punto que está quieto, que está en reposo de la esfera, ese roce no genera trabajo, no genera pérdida de la energía. ¿Ya? Por si acaso. Eso, bueno, también les comenté eso, ¿ok? También hablamos de eso, discutimos ese tema en la clase pasada, ¿ok? Por lo tanto, aquí no hay pérdida de energía, sino que hay una conservación de energía total en A igual a la energía total en B. Ya vimos todo eso en la clase pasada, ¿ok? Eso fue lo último. Analizar de manera, desde modelos energéticos, el movimiento combinado de un objeto rígido con dimensiones que se mueve bajando por un plano, ¿ya? Inclinado. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a analizar es este mismo tipo de situaciones, pero utilizando dinámica, con fuerza y con torque, ¿ya? No con análisis energético, ¿ok? Sino que análisis dinámico. ¿Se acuerdan de las condiciones de equilibrio que lo vimos también la semana pasada? Las dos condiciones de equilibrio del sólido rígido, ya, sumatoria de fuerzas, vectores fuerzas, ¿cierto? Igual a vector nulo. Y esa era la primera condición. Y la segunda condición de equilibrio, sumatoria de torque, recuerden que el torque también es un vector, con respecto a algún punto pivote, igual a vector nulo. Ya esas eran nuestras dos condiciones de equilibrio. ¿Ok? Y nosotros analizamos dinámicamente el equilibrio de un objeto que está a punto de rotar, ¿ya? A punto de girar. Una escalera apoyada en el suelo, una barrita, una puerta que va a girar, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier objeto que esté a punto de girar, que hayan fuerzas sobre el objeto y esté quieto, pero tenga la posibilidad de girar. Y nosotras queremos analizar su equilibrio, lo tenemos que hacer utilizando desde la dinámica, tenemos que analizarlo dinámicamente con esas dos condiciones de equilibrio. También lo analizamos y hicimos ejercicio la semana pasada de ello. Ahora vamos a analizar el movimiento del objeto cuando empiece a rotar. Y lo vamos a analizar desde un punto de vista dinámico. ¿Ok? Entonces, primera pregunta. Teníamos la segunda ecuación, la segunda condición de equilibrio, ya del sólido rígido. ¿Qué ocurre ahora con la segunda condición de equilibrio cuando el objeto rígido comienza a girar? ¿Qué va a pasar? ¿Ok? Eso es lo que vamos a descubrir hoy día. ¿Ok? Va a pasar lo siguiente. Por ejemplo, ahí tenemos un disco en esa foto. Ese disco está compuesto por un montón de trocitos de masa
ya que son esos círculos ahí azules, ya, esos pelotitas que están ahí son trocitos de masa de nuestro disco. Cada trocito de masa está, por ejemplo, sobre el disco completo, se ejerce una fuerza, ¿ya? Una fuerza extendida, ya que afecta a cada masa del objeto, y esa fuerza está haciendo que el objeto rote, que el objeto gire, ¿ok? Esa fuerza que extendida. Entonces está haciendo que este objeto rígido, disco, que este disco completo gire. ¿De qué manera va a girar? En sentido antihorario va a girar, ¿ya? Pero nosotras vamos a... ¿Cómo es que... Vamos a pensar, ¿cómo es que afecta esta fuerza a todo el objeto rígido? Lo que realmente ocurre es que esta fuerza está afectando a cada uno de los trocitos de masa que pertenecen a este disco, ¿ya? Por ejemplo, ahí ese trocito de masa que está ahí, ¿ya? Ese está siendo afectado por una fuerza F2, aquí son como varias fuerzas, ¿ya? No es una en realidad, son varias fuerzas que están afectando a todo el disco, ¿ok? ¿Cómo? ¿De qué manera? Una fuerza, la fuerza F1, está afectando a este trocito de masa de acá, que está a una distancia del eje, este es el eje de giro, ¿ya? Saliendo de la pantalla, ¿ok? Saliendo de la pantalla, nuestro eje de giro, justo ahí en el centro geométrico del disco, ¿ya? Entonces este trocito de masa que está a una distancia, vamos a poner el trocito de masa 1, trocito de masa 2, trocito de masa 3. Ya el trocito de masa 1, que está a una distancia R1 del eje de giro, está siendo afectada por una fuerza F1, ¿ya? Y está girando, ¿ok? Luego tenemos el trocito de masa 2, que está a una distancia R2, está ahí ese R2, ¿ya? Ese brazo del eje de giro, y está siendo afectada por otra fuerza F2. Y finalmente tenemos el trocito de masa 3, que está a una distancia R3 y está siendo afectada por una fuerza F3. ¿Ya? Tenemos ahí estas tres trocitos de masa haciendo. Y así sucesivamente con los otros trocitos de masa, trocito de masa 4, trocito de masa 5, trocito de masa 6, ya, trocito de masa 7, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a sumar todos los trocitos de torque, ya los torques que afectan a cada una de los trocitos de masa, los vamos a sumar. Todos los torques de todos los trocitos, afectando a todos los trocitos de masa que pertenecen a este disco, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el torque de 1 está relacionado con el trocito de masa, la fuerza 1 y el brazo 1 afectando al trocito de masa 1. ¿Ya? Como hay un ángulo de 90 grados, el seno de 90 es 1, ¿ya? Por eso que ahí queda R1, F1. El torque 2 es la fuerza 2 afectando al trocito de masa 2 por el brazo 2. El torque 3, ya, la fuerza 3 afectando al trocito de masa 3 por el brazo 3, y así sucesivamente, ¿ok? Sabemos que la fuerza 1, ya, sabemos que la fuerza 1 está relacionada con la masa del objeto y la aceleración que adquiere este. Voy a volver a compartir porque esta cosa se me desconectó, ¿ya? Ok, me dicen si pueden visualizar nuevamente, ¿ya? Que se me desconectó aquí el tablet, ya. ¿Sí? Ok, entonces la fuerza 1 está asociada a la masa del trocito 1 y la aceleración lineal, ¿ya? Gracias a Dios, que afecta al trocito de masa 1, ¿ok? La fuerza 2 está asociada a la masa 2
ya el trocito de masa 2 que adquiere una aceleración 2, ¿ya? Y la fuerza 3 asociada al trocito de masa 3 que adquiere una aceleración 3 al ser afectada por esta fuerza 3. Y así sucesivamente todos los trocitos de masa, ¿ok? Luego, las aceleraciones lineales o tangenciales de cada uno de estos trocitos de masa ya están asociados a la aceleración angular de esa manera. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cinemática del movimiento circular? ¿Ya? Cinemática del... Aquí. Un camión. Cinemática del movimiento circular. Espérenme. Se había disminuido un poco la bulla del exterior. Entonces, la cinemática del movimiento circular es uniformemente acelerado en este caso. Movimiento circular. Cada trocito de masa describe un movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Qué significa esto? Que tenemos aceleración tangencial, por supuesto que siempre vamos a tener nuestra aceleración centrípeta, ¿ya? También, ¿ok? Pero tenemos además aceleración tangencial. Tenemos aceleración angular, tenemos una aceleración, una rapidez angular que cambia en el tiempo, ¿ya? Que va aumentando o disminuyendo. ¿Ok? Tenemos todas esas características del movimiento circular uniformemente acelerado. Hacemos el reemplazo, ¿ya? De qué es la aceleración, el trocito de masa 1, ya tiene una aceleración tangencial o lineal que está asociado al brazo 1, ya por la aceleración angular 1, ya según la expresión que hacemos el reemplazo ahí de la expresión para la aceleración tangencial, ya en un movimiento circular uniformemente acelerado. Después, para la aceleración 2, ya también reemplazamos por su expresión, ya utilizando la aceleración angular, y lo mismo para la aceleración del trocito de masa 3. Y así sucesivamente para las aceleraciones de todos los trocitos de masa. ¿Ok? Ordenamos cada uno de esos términos que se están sumando, ¿ya? Y obtenemos finalmente para el trocito 1, para el trocito de masa 1, su masa por el brazo al cuadrado, es decir, la distancia al cuadrado de este trocito de masa con respecto al eje de giro, ¿ya? Y la aceleración angular que va a adquirir este trocito de masa, ¿ya? Lo mismo para el trocito 2 de masa y el trocito 3 de masa y todo el resto de los trocitos. Ojo aquí, importante, todos los trocitos de masa, tal como lo analizamos ya en clases anteriores, ya todos los trocitos de masa van a adquirir la misma aceleración angular. Ya lo mismo ocurre con la rapidez angular, ¿ok? Todos los trocitos de masa, ya van a tener la misma aceleración angular, todos, ¿ok? Porque están girando de una manera acelerada, pero uniformemente acelerada, ¿ya? Acelerada angularmente, nos referimos. Esa aceleración angular es uniforme para todos los trocitos de masa que pertenecen al disco. ¿Por qué? Porque el disco es un objeto sólido que es rígido, ¿ya? Entonces, cada pedacito de masa del objeto va a estar girando con la misma aceleración angular. No así la aceleración lineal, esas varían, pero la aceleración angular de cada trocito de masa es la misma, ¿ya? Ya, una vez que tenemos todas esta expresión, ¿ya? Hay una expresión que es siempre, bueno, aquí es una suma, ¿ya? De las masas de los trocitos por la rapidez, por el brazo, perdón, de cada trocito al cuadrado, ¿ya? En realidad más que eso es más que sumatoria, ¿ya?
cuando tenemos un objeto continuo, sólido, rígido, continuo, como es este disco que está acá, ¿ya? No es un conjunto de partículas como el sistema solar, por ejemplo. El sistema solar sería una integral, perdón, una sumatoria, ¿ya? Pero este objeto es rígido, es un continuo de masa. Cada trocito de masa está pegado al otro trocito de masa, ¿ya? Son una cantidad infinitesimal de trocitos de masa, ¿ok? Por lo tanto, aquí en realidad es una integral, ¿ya? De masas, de las masas de cada trocito por el brazo al cuadrado de cada trocito, multiplicado por la aceleración angular, que es la misma para todos los trocitos de masa. Esta integral la conocemos de las clases de la semana pasada, ya es el momento de inercia del objeto, ¿ok? Momento de inercia con respecto a nuestro eje de giro, ya que está en el punto P, por la aceleración angular del objeto extendido rígido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la condición de equilibrio? ¿Ya? Aquí lo voy a colocar así, vectorial mejor. ¿Qué es lo que ocurre con la condición de equilibrio cuando ya el objeto sale del equilibrio, cuando el objeto comienza a girar? Este es un objeto que solo gira, solo está rotando, sin trasladarse, ¿ya? Solo rota en torno a un eje de giro, como una polea, por ejemplo. Ustedes pueden pensar que esa es una polea, ¿ya? No le estamos colocando las cuerdas todavía, es solamente el disco de la polea que está girando en torno a ese eje de giro que está en el punto P, ¿ya? Entonces ese disco ahí, polea, cuando sale del equilibrio y comienza a girar, ¿ya? Va a adquirir un momento de inercia, ¿ya? Del giro, ¿cierto? Y por supuesto que también va a empezar a acelerarse angularmente, ¿ya? Por lo tanto, nuestra suma de todos los torques sobre este objeto rígido va a ser igual al momento de inercia del objeto rígido respecto al eje de giro por la aceleración angular que adquiere este objeto rígido al comenzar a girar, ¿ok? Vamos a analizar algunos ejercicios. No sé si alguien tiene dudas con eso, pero si tienen dudas, vamos a revisar un ejercicio particular que es la corrección al modelo dinámico para poleas, ¿ya? ¿A qué nos referimos con eso? Antes, para el primer certamen, para el segundo certamen, nosotras trabajábamos con poleas ideales. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenían que considerar de cierta manera las poleas ideales? Un objeto sin masa, ¿ya? ¿Ok? No, me equivoqué. Ahí. Sin masa, sin dimensiones, ¿ya? ¿Qué más? Sin masa, sin dimensiones. Eso. ¿Ok? Nuestra polea ideal. Así la considerábamos. Hasta ahora, para calcular la aceleración de ese conjunto ahí, de ese sistema de dos masas conectadas a una cuerda que pasa por una polea ideal, ¿ya? Nosotros consideramos la aproximación de polea ideal. ¿Qué significa eso? Significa que, bueno, que la polea no tenía ningún efecto en nuestros cálculos, ¿ya? Algunas personas lo incluían en su diagrama de interacciones, pero al hacer el inventario de fuerzas no había nada ahí con respecto a la polea. No aparecía para nada el efecto de la polea en el inventario de fuerzas ni en el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Era como si tuviésemos dos bloques conectados a una cuerda y nada más, ¿ok? Eso pasaba con la polea ideal. Entonces, ¿qué usábamos los pasos, ¿cierto?, tradicionales de modelación dinámica de objetos que tenían que fuera del equilibrio.
¿Ya? ¿Y qué era lo que hacíamos? Construcción de diagrama de interacciones, inventario de fuerza, diagrama de cuerpo libre, predecir la aceleración, ¿ya? De este sistema, construir las ecuaciones de movimiento, que es la suma de las fuerzas solamente, no había ningún torque, nada de eso, ¿ya? Solo suma de fuerza, ¿ya? Y el efecto de la polea no aparecía en esa suma de fuerzas, ¿ok? Y luego teníamos que calcular la aceleración, hacer los cálculos, el álgebra, resolver esas ecuaciones de movimiento, ¿ya? Y revisar inconsistencias que podrían haber considerando las 3 leyes de Newton. ¿Ya? Vamos a hacer eso, vamos a volver a repasar estos 6 pasos de modelación dinámica usando una polea ideal, ¿ya? Vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos primero? Diagrama de interacciones. Se fijan que colocábamos, aquí habían algunas personas que colocaban la polea, ¿ya? Ahí que está en contacto con la cuerda, ¿cierto? Ya, pero ojo, es una polea ideal, ¿ok? Después de eso, bueno, tenemos las 2 masas conectadas a la cuerda, el soporte conectado a la polea, ¿ya? Si quieren colocarlo. Toda esta parte de acá no era necesario incluirlo, de hecho. ¿Ya? Sí, habían personas que lo incluían de todas maneras y estaba súper bien, pero esto se podía eliminar y el sistema y el problema seguía siendo válido, ¿ya? Considerar solamente las masas y sus conexiones con la cuerda, ¿ya? Espérenme. Está ahí, con la cuerda nomás y las masas y la tierra, nada más, ¿ya? Luego de eso, hacíamos el inventario de fuerza y se fijan que ahí en el inventario de fuerza no hay ningún efecto de la polea, solo peso de la tierra sobre la masa grande, tensión de la cuerda sobre la masa grande, peso de la cuerda sobre la masa, perdón, de la tierra sobre la masa pequeña y tensión de la cuerda sobre la masa pequeña, ¿ya? Luego de eso, realizamos el diagrama de cuerpo libre y la predicción de la aceleración para las masas. Se fijan que ahí no hay nada con la polea, ya no aparece en ninguna parte en el diagrama de cuerpo libre algún efecto de la polea, ¿ya? Diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Solamente la misma tensión, ya para ambos lados de esta polea, acá. Esas tensiones, espérense, aquí tenemos esta tensión y esta otra tensión. Las dos iguales en cada uno de los lados de la polea. Ya se traslada esta tensión, va a ser igual a la tensión que afecta a cada una de las masas, ¿ok? Y bueno, consideramos que el objeto más pesado, que es la masa grande, está acelerándose hacia abajo, ¿ya? Aceleración hacia abajo, por consiguiente, en consecuencia, el bloque más pequeño va a tener una aceleración hacia arriba, ¿ya? ¿Ok? Eso pasaba y bueno, los pesos también ahí que tienen que... Y finalmente, desde el diagrama cuerpo libre, aplicamos nuestra primera condición, que ahora es fuera del equilibrio, ¿ya? Nuestra condición de sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Ya vamos a tener para ambos bloques, ya el peso del bloque grande menos la tensión igual a masa por aceleración grande, el peso del bloque pequeño igual a menos la tensión igual a masa por aceleración pequeña, ¿ya? Y resolvemos ese sistema de ecuaciones y obtenemos la aceleración del conjunto, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a corregir este modelo y vamos a considerar una polea que no va a ser ideal. Es decir, vamos a considerar, ¿qué es lo que vamos a considerar? La masa de la polea y las dimensiones de la polea. ¿Ya? Y eso va a tener efectos sobre el sistema. ¿Ok? Ahora el modelo de 6 pasos va a tener algunos cambios. Primero, construir el diagrama de interacciones considerando la polea sí o sí. Ya tienen que considerar sí o sí la polea, siempre.
Construcción de inventario de fuerzas, también tienen que considerar el inventario de fuerzas de la polea. Construcción de diagramas de cuerpo libre, también considerando la polea, hacer el diagrama cuerpo libre de la polea. Predecir la aceleración lineal de los bloques y la aceleración angular sobre la polea, ¿ya? Construcción de ecuaciones de movimiento, suma de fuerzas y ahora hay que sumar torques también, ¿ya? Y el torque la suma de torque va a ser sobre la polea porque es el único objeto ahí que gira. Ya acuérdense que la suma de torque va a estar asociada al giro de los objetos. ¿Ya? ¿Cuál de todos esos tres objetos gira? La polea, es la única que gira. ¿Ya? Los otros objetos se trasladan, uno sube, el otro baja aceleradamente, ¿ya? Con una aceleración lineal. Pero la polea es la que está girando con aceleración angular, ¿ya? Entonces hay que hacer suma de torque sobre la polea. Y finalmente, el último paso, conectar la aceleración lineal y la aceleración angular. ¿Ya? Hacer esa conexión. ¿Cuál es? Nosotras ya hemos visto para los 2 certámenes anteriores cinemática del movimiento circular, así que ustedes ya deben ser expertos en ese tema. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la relación entre aceleración lineal y aceleración angular? Espérenme. Tal vez no expertas, pero sí dominar esos temas, sí o sí. Ya, cinemática del movimiento angular. La aceleración tangencial, que sería nuestra aceleración lineal, está asociada a la aceleración angular y al radio. ¿De quién? De la polea, que es el objeto que está girando, ese radio. ¿Ya? Cálculo de aceleraciones y después resolverlos, el sistema de ecuaciones, resolverlo. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a hacer un ejercicio inmediatamente. ¿Ya? Corrección del modelo de la polea. Pues aquí está. ¿Ya? Ahora tenemos polea no ideal. Ay, no. Polea no ideal. Espérenme. Ahí, ahora sí. ¿Ya? Entonces, pregunta para ustedes. 2 preguntas. ¿Podrá girar con aceleración angular esta polea? De acuerdo al DCL que se construyó ahí, con las 2 tensiones iguales. Y la reacción del eje de giro que está acá, este va a ser el eje de giro, ¿ya? El punto P de pivote, ahí por ahí pasa un eje de giro. Y ahí está la reacción ahí del eje sobre la polea y las 2 tensiones hacia abajo. Entonces, pregunta para ustedes, letra A. ¿Podrá girar aceleradamente esta pelotita, esta polea? Letra A sí, letra B no. Considerando ese diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Que está ahí. Pol. Les voy a hacer una pol, ¿ya? Para que ustedes me respondan. Ahí está. Les acabo de enviar la pol. Vamos, respondan. Vamos respondiendo. Aquí. No, ahí. Ya, para que no. ¿Sí o no? Fíjense qué pasa con la sumatoria de fuerzas. Son 3 fuerzas verticales ahí. ¿Ya? Una que es el doble, es 2 veces más grande que cualquiera de las 2 tensiones. ¿Ya? R, la reacción, es 2 veces más grande que cualquiera de las 2 tensiones. ¿Ok? Alguien me preguntó algo, parece. La masa. ¿Cómo la masa? Ah, y ya, por si acaso, preguntaron ahí, la masa es distinta. Esta polea tiene una masa M, ¿ya? Esta polea tiene una masa M. ¿Ya? Sí, buena pregunta, ¿eh? Tienes toda la razón. Quien respondió, esta polea también tiene una masa, ¿ya? Que nos va a dar un peso. Faltó eso ahí, hay que colocarlo. Pero ojo, la reacción es mayor a las 3 que están hacia abajo. Mayor, o sea, equivale a la suma, ¿ya?
de las fuerzas que están hacia abajo, el tamaño de la reacción que está hacia arriba, por si acaso. No se ve, hay que hacer una regla y una corrección al dibujo, pero la reacción del pivote sobre la polea tiene un tamaño igual a la suma de los tamaños de las tres fuerzas que están dirigidas hacia abajo. ¿Ok? Por si acaso. Ya, listo. Vamos a ver. ¿Cuántas personas respondió? El 90% de ustedes respondió. Me faltó una sola persona por responder. Ya, estuvo peleado. Les compartí aquí, les comparto la... Estuvo peleado entre sí y no, pero finalmente, qué bueno, ganó no. Exactamente. Ya ganó la respuesta B. Ya no puede girar porque como la reacción equivale a la suma, ya, de las... esa es la suma de las... Miren, aquí tenemos la suma de las fuerzas. Espérenme. La suma de las fuerzas nos va a dar C, vector nulo. ¿Ya? Y la suma de los torques respecto a este punto pivote, ya para saber si gira o no gira el objeto. O sea, claramente el objeto no se traslada, no acelera ni hacia arriba ni hacia abajo, ya porque nuestra suma de fuerzas es igual a vector nulo. Ahora queremos saber si este objeto gira en alguna dirección, en algún sentido de giro, ¿ya? Pero respecto al pivote, la reacción no tiene torque, el peso no genera torque, solo tenemos torque de la tensión que está al lado izquierdo, ¿ya? Ahí está radio 1, R en realidad porque es el mismo radio, y la tensión que está al lado derecho con el otro radio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener tensión, ¿ya? Por brazo, por el seno de 90, ¿ya? Y con regla de la mano derecha nos damos cuenta que es saliente este torque, y el torque saliente es positivo, ¿ya? Y por otro lado, tenemos la tensión por el lado derecho, ¿ya? El brazo, seno de 90 de nuevo, porque el ángulo entre esos dos vectores es 90 grados, y tenemos aquí un torque que es entrante, ¿ya? Por regla de la mano derecha, torque entrante negativo, ¿ya? La suma de estos dos torques nos da, y de hecho aquí debería ser este es K tongo y este es K tongo, nos da vector nulo de nuevo, ¿ya? Por lo tanto tenemos equilibrio estático de esta polea, ¿ya? Sumatoria de fuerza igual a vector nulo, sumatoria de torque igual a vector nulo, ¿ok? Por lo tanto, no va a girar. ¿Qué debería pasar con las tensiones? ¿Ya? Para que pueda girar este objeto, ¿ok? Vamos a ver, voy a borrar aquí la respuesta. No es necesario. Vamos a ver. Ya, ¿puede girar la polea que está ahí? No, puesto que ambas tensiones son iguales en magnitud dirigidas hacia abajo, contrarrestando la fuerza R que va hacia arriba. Y me faltó ahí decir, lo voy a arreglar eso. Y la sumatoria de los torques respecto al punto P, que es este de acá, es igual a vector nulo. Por lo tanto, no puede ni girar, tampoco se traslada aceleradamente en ninguna dirección. ¿Ya? ¿Qué debería pasar con las tensiones, ya, para que pueda girar esta polea? Queremos que gire, ¿ya? Deberían tener magnitudes distintas las tensiones para que la polea pueda acelerar angularmente y así pueda girar, ¿ya? Entonces, aquí el gran efecto de la polea no ideal, ¿ya? Es que las magnitudes de las tensiones son distintas, ¿ya? Tenemos que tener aquí tensión 1 y tensión 2, ¿ok? Eso es el efecto que genera
que ahora la polea tenga dimensiones, tenga masa, ¿ok? Ese efecto genera, y entran estas tensiones distintas, entran a nuestros cálculos, ¿ya? Ya, ojo, las tensiones ahí que me están preguntando si es que las tensiones en el caso de la polea ideal, como veíamos como estuvimos revisando para los certámenes anteriores, ¿ya? Aquí hay masas distintas, ¿ya? Colgando. Que me preguntan ahí si las masas que están colgando de cada uno de los extremos de la polea son iguales. No, no son iguales, son distintas, son masas distintas, ¿ya? Esa es mayor que la otra. Lo que pasa es que cuando no consideramos las dimensiones de la polea, ni la masa de la polea, la masa puede que dé lo mismo, pero las dimensiones son las importantes acá. No, sí, la masa también. Cuando consideramos poleas sin masa, sin dimensiones, estamos en realidad analizando un sistema que es de este tipo. ¿Ya? Como si fueran dos bloques conectados a una cuerda. Sin ninguna polea ni nada que pase por la... No pasan por ninguna parte esas cuerdas. ¿Ya? Ese es el sistema que estamos analizando ahí. Tenemos tensión, tensión. ¿Ok? Pero ahora tenemos un sistema que es distinto, ¿ya? Donde sí consideramos la polea, consideramos sus dimensiones y su masa, por lo tanto, ahora el sistema está asociado a dos bloques que sí están pasando por una polea, ¿ya? Y el efecto, que son dos bloques de distinta masa, y el efecto es que nos va a variar las tensiones en cada uno de los extremos de la polea solo por considerar su masa y sus dimensiones. ¿Ya? Ese es el efecto de una polea que ahora tiene masa y dimensiones. ¿Ya? Que cambian en cada uno de los extremos las tensiones. Por lo tanto, en el diagrama de cuerpo libre extendido, ¿ya? Ahora ya entiendo. Aquí en este caso, en el caso anterior, cuando teníamos polea ideal, no colocábamos el peso porque era una polea ideal, ¿ya? ¿Ok? Este era el caso polea ideal, ¿ya? Sin masa de la polea, ¿ok? Ya. De todas maneras, son equivalentes las ecuaciones, ¿ya? Ahora con una polea que tiene peso, ya que tiene masa, que tiene dimensiones, el diagrama de cuerpo libre extendido, ahora debemos considerar el peso de esta polea que tiene masita y las tensiones son distintas en cada lado de la polea y además tenemos que, como es un diagrama de cuerpo libre extendido, ubicar cada una de las fuerzas en el punto de aplicación, ¿ya? Y determinar cuál es nuestro pivote, nuestro punto pivote, ¿ok? De todas esas fuerzas, ¿cuáles influyen en el torque neto? Ya. ¿Quiénes hacen torque de esas fuerzas? Ya, esa es una pregunta. Letra A. Solo R y solo la reacción y el peso. Letra B. Solo tensión 1, tensión 2. Letra C. Todas las fuerzas hacen torque. Vamos. Nuevamente les voy a colocar una poll. Ya, una encuesta. Pero espérense, no. Pregunta, ahí, espera un poco. Ya, ahí les envié la encuesta, ya. ¿Cuáles son las fuerzas en este caso que tenemos ahora una polea no ideal, una polea con dimensiones, con masita, con peso? ¿Cuáles son las fuerzas que hacen
torque, ¿ya? Que influyen en el torque neto, que hay que colocarla en la sumatoria de torque. Todas las fuerzas, algunas de esas fuerzas, díganme. Vamos, vamos, vamos. Me faltan 2 personas para responder. Una, ya, corto acá. Voy a compartirle, miren, esto estuvo más peleado, ¿ya? El 50% de quienes respondieron considera que solamente las tensiones 1 y 2 van a realizar torque sobre el objeto, ¿ok? Mientras que hay un porcentaje no menor, 40% de quienes respondieron que consideran que todas las fuerzas hacen torque, ¿ya? Y hay un 10% también que considera que la reacción y el peso hacen torque, ¿ya? Ok, la respuesta correcta en este caso es la mayoría, que bueno, ¿ya? Pero estuvo peleado, ¿ok? Estuvo peleado, ¿ya? Que es exactamente, solamente las tensiones hacen torque, porque tal como lo vimos la clase anterior en equilibrio, ¿ya? Recuerden que en equilibrio del sólido rígido estuvimos revisando cuáles fuerzas podrían ejercer torque a pesar de que el objeto estuviese en equilibrio, el balancín. Y solo las fuerzas que tienen brazo al eje de giro son las que hacen torque. Ya aquí en el centro geométrico de la polea ubicamos nuestro pivote, ya que pertenece al eje de giro. Ahí está el eje de giro, ¿ok? Y vamos a tener un brazo que es igual al radio en tamaño con respecto a la tensión 1, y también el brazo es igual al radio con respecto a la tensión 2, ¿ya? El pivote, el peso y la reacción del pivote sobre la polea pasan por el eje de giro, no tienen brazo, ¿ya? Así que no ejercen torque, ¿ya? No hacen torque sobre la polea, porque no tienen brazo, ¿ok? Entonces, solo las tensiones que sí tienen brazo van a hacer torque, distinto de cero, ¿ok? Solo hacen torque las tensiones porque están a cierta distancia del eje de giro, ¿ya? T1 y T2, ¿ok? Vamos a hacer toda la modelación para este sistema que ahora tiene una polea no ideal, ¿ya? Polea no ideal. Nuestro diagrama de interacciones, ¿cierto? Diagrama de interacciones. Tenemos aquí el soporte, la polea. Ahora hay que colocar la polea, incluirla, ¿ya? La polea interactúa con la cuerda 2. Ojo, aquí es como si cortáramos la cuerda en 2 partes, ¿ya? Y tenemos una cuerda 2 y una cuerda 1, ¿ya? Esto es solamente por el efecto que genera la polea no ideal, ¿ya? Ya. Díganme si pueden ver esto, ¿ya? Solamente el efecto que tiene la polea no ideal sobre todo el sistema es como si cortáramos en 2 esa cuerda y tuviésemos por un lado, ¿ya? Una cuerda 2, ¿ya? Aquí, espérense. No. Aquí tenemos una cuerda 2 por este lado, ¿ya? Cuerda 2. Y por el otro lado tenemos otra cuerda, ¿ya? Cuerda 1. ¿Ok? En realidad es una sola cuerda, pero el efecto de la polea genera este tipo de situación, como si cortáramos a la mitad y fusionáramos 2 cuerdas distintas, con distinta densidad, con distintas características, ¿ya? Como si tuviéramos 2 cuerdas distintas. No es que sea esa la realidad, pero ese es como el efecto que genera esta polea no ideal, ¿ya? Como si tuviéramos 2 cuerdas distintas. Cuerda 1 y cuerda 2, ¿ya? A cada extremo de la polea, ¿ya? Bueno, luego de que tenemos nuestro diagrama de interacciones, que es fundamental para poder después escribir el inventario de fuerzas y el diagrama cuerpo libre,
Ya tiene que estar bien hecho ese diagrama de interacción, si no nos equivocamos después con el inventario de fuerza y el diagrama de cuerpo libre. Fíjense que aquí vamos a hacer el diagrama, el inventario de fuerzas para los 3 objetos. Hay que incluir la polea. Inventario de fuerzas para la polea. Que ahí tenemos el peso de la polea, ¿ya? De la tierra sobre la polea. La tensión 1 de la cuerda 1 sobre la polea. La tensión 2 de la cuerda 2 sobre la polea. Y la fuerza, ¿qué fuerza? Del soporte sobre la polea, ¿ya? Que es la fuerza de reacción del pivote sobre la polea. A veces a la gente le gusta colocarle R, ¿ya? De reacción del pivote o del soporte sobre la polea, ¿ok? Luego, tenemos el inventario de fuerzas del objeto de la masa grande y el inventario de fuerzas de la masa pequeña. Ya, buena pregunta. Me preguntan si es que Baltasar, si es que la fuerza normal si es que estaría mal decirle fuerza normal a la fuerza de reacción. Claro, lo que pasa es que esa fuerza no es una fuerza normal, ¿ya? Puede tener una componente normal, sí, pero no es una fuerza, es una fuerza de reacción del soporte o pivote sobre la polea, ¿ok? Buena pregunta igual, porque son dudas que pueden tener. Así que no le pongan normal, no son normales, como en el caso de objetos que están sobre una superficie, no, una de las componentes podría ser una normal, ¿ya? Pero es una fuerza más compleja que contempla 2 o 3 componentes, ¿ya? Nosotros siempre trabajamos en este curso con máximo 2 componentes, en 2 dimensiones máximo, y una de esas componentes podría ser una normal, ¿ya? Pero no, es una fuerza R o F de reacción de el pivote o soporte sobre la polea, ¿ya? Y luego hacemos el inventario de fuerzas de la masa grande, ¿ya? El peso de la masa grande, ¿ok? La tensión de la cuerda 1 sobre la masa grande, y para la masa pequeña, peso de la masa pequeña, tensión de la cuerda 2 sobre la masa pequeña, ¿ok? Y finalmente con eso ya realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Fíjense en el diagrama de cuerpo libre. Ya para la polea hay que incluirlo, ¿ok? Ahora sí que hay que incluir todo con la polea, ¿ok? Hay que incluir la polea en todas partes, ¿ya? Fíjense aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de esta polea. Aquí está nuestro pivote en torno al cual gira la polea. Aquí predecimos la aceleración angular. Voy a poner mejor ahí. De la polea saliendo con regla de la mano derecha, saliendo de la pantalla dirigido hacia nosotras, nosotros, ¿ya? La aceleración angular de la polea. Es decir, esta polea gira así. Aceleradamente, bueno, sí, ya está girando, se está acelerando en esa dirección y además su movimiento es en esa misma dirección, ya en ese mismo sentido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque debe ser consistente con la dirección de las aceleraciones de los objetos. ¿Ya? Bueno, no necesariamente puede estar girando en esa dirección, en ese sentido antihorario, puede no estar girando ahí, ¿ya? Pero sí las aceleraciones deben ser consistentes. Por ejemplo, si el bloque de masa M está acelerando linealmente hacia arriba, consistentemente el bloque de masa M mayúscula debe estar acelerándose hacia abajo. Y consistentemente la polea debe estar acelerándose angularmente hacia afuera de la pantalla, ¿ya? Y eso implica que tiende a moverse en sentido antihorario, ¿ya? Si es que se está moviendo para el otro lado en sentido horario, en algún minuto, en algún momento, en algún instante de tiempo va a parar y va a comenzar a girar en sentido antihorario, ¿ya?
Porque las aceleraciones angular y lineal deben ser consistentes, ¿ok? Sus sentidos, sus direcciones deben ser consistentes, ¿ok? Bueno, aquí es con vectorcito, ¿ok? Los vectores de aceleración angular y lineal deben tener direcciones consistentes, ¿ya? Por ejemplo, no estaría bien este caso. Si ustedes dicen ya, no, las aceleraciones lineales de los bloques tienen esas direcciones, pero la polea tiene una aceleración angular entrando a la pantalla. Ya, eso está mal. No es consistente. El giro de la tendencia a girar, la aceleración angular de la polea, con las aceleraciones lineales de los bloques. No es consistente. ¿Ok? Entonces, van a resolver. El problema es que cuando ustedes deciden las direcciones de las aceleraciones, eso se traduce en signos para las fuerzas y para los torques en las ecuaciones. Entonces, si ustedes realizan una predicción de aceleración que no es consistente, luego van a tener ecuaciones que no son consistentes y van a obtener un resultado que no es correcto, ¿ya? Por eso que tienen que fijarse muy bien en las, que sean en la consistencia de las direcciones de todas sus aceleraciones, angulares y lineales, ya para ir terminando porque ya estamos pasaditos 3 minutos, ¿ok? Entonces, bueno, una vez que ya tengan su predicción de las aceleraciones angulares y lineales consistentes, los diagramas de cuerpo libre, ya para los 3 objetos, incluyendo siempre su polea, que ahora no es ideal, ya tenemos todo eso, vamos a los cálculos y con esto termino, ya, una vez que tenemos esto ya listo, ahí están nuestros cálculos, ya, tenemos la predicción de las aceleraciones lineales y angulares consistentes con nuestro sistema, con el movimiento acelerado del sistema, polea con 2 bloques, polea no ideal con 2 bloques, sumatoria de fuerzas para los bloques, ¿ya? Porque los bloques no están girando, se están trasladando solamente, ¿ya? Para el bloque y para la polea también. Ya tenemos aquí sumatoria de fuerzas polea, sumatoria de fuerza bloque de masa M grande, sumatoria de fuerza bloque de masa M pequeña. ¿Ya? Los 3 objetos, tenemos que hacer la sumatoria de fuerza de los 3 objetos. ¿Ok? Y luego, finalmente tenemos sumatoria de torque respecto al pivote que está en el centro, ahí está nuestro pivote, para la polea, porque es el único objeto que está girando en este sistema. Solo la polea gira, ¿ya? Aceleradamente. Ya torque, y quienes hacen torque, ya sabemos que la tensión 1 y la tensión 2 hacen torque. Ya, una es positivo, la otra torque es negativo, y lo igualamos al momento de inercia de la polea respecto al punto P por la aceleración angular que va a adquirir esta polea, ¿ya? O que tiene, perdón, esta polea. ¿Ok? Todo ese sistema de ecuaciones lo vamos a resolver como un sistema de 3 ecuaciones y llegamos finalmente a la conclusión, ya que la aceleración lineal de este sistema de 2 bloques conectados a la cuerda que pasa por la polea, ya va a tener esta expresión y con esto finalizo, ¿ok? Así. Es muy parecido al caso de la polea ideal. Lo único diferente es este término de la masa de la polea, ¿ya? Con el signo. Esa suma de la mitad de la masa de la polea es el término que se incluye extra, ¿ya? Es el efecto de la polea no ideal. ¿Ok? Antes, cuando teníamos polea ideal, no, este término no existía, ¿ya? Ese 0,5 veces la masa de la polea. No estaba. Ahora está. Ahora se incluye. ¿Ya? Eso es el efecto, la consecuencia de considerar la polea. Es una corrección en realidad al modelo. ¿Ya? Cuando tenemos polea no ideales.
¿Ok? Bueno, eso era lo que les quería comentar. Ahí tenemos ahí, ya lo habíamos visto, traslación y rotación combinada de objetos, ¿ya? Pero ahora para la próxima clase, para como manera de repaso de movimiento combinado de traslación y rotación, vamos a analizarlo desde el punto de vista dinámico. Ya la clase anterior analizamos este movimiento energéticamente. Para la próxima clase lo vamos a analizar dinámicamente, ¿ya? Y vemos movimiento angular después, que es lo último que nos queda. ¿Ok? Ya, chiquillos, chiquillas, no les quito más tiempo porque yo sé que ustedes ya